Hoy os voy a presentar una nueva iniciativa de la salita de Asun dentro de Asun Oliver Ópticas. Y mirar qué cosa tenemos en la mesa. Bueno, pues conocí a David y Héctor, son los dueños de Pitiminis, y me quedé sorprendida. Entonces contacté con ellos y pensé que me apetecía mucho trabajar con ellos dos, con sus figuras y con artistas emergentes, diseñadores, grandes diseñadores de muchas facetas, y que a ver qué se les ocurría hacer con la figura y mi gafa. Y bueno, hoy tengo el orgullo de tener aquí al primero de ellos que se le pidió este proyecto. Y bueno, bienvenido, Croma. Gracias. Estoy encantada de que hayas aceptado la invitación y que hayas colaborado con esto. Sí que me gustaría un poco que nos contaras de tu historia, de dónde vienes, a qué te dedicas, para que entendamos un poco qué es esto. Pues bueno, mi historia, yo soy originario de La Rioja, aunque ahora vivo aquí en Valencia. Y bueno, pues empecé como cualquier chavalillo que coge un spray al principio, pues a pintar graffiti y así, sobre todo pues, la idea de poner mi nombre por todas partes, así un poquito egocéntrico todo. Pero ya después en 2009 vine aquí a Valencia, aquí estudié Bellas Artes y ya pues no era solo ese egocentrismo de poner mi nombre por ahí, sino que intenté pues intentar mejorar un poquito la técnica, hacerlo con más estilo, que se puede decir. Después ya buscar un estilo propio y bueno, pues poquito a poco he vuelto a vivir a esta ciudad y... Estás encantado, ya seguro. Lo que venga, no. Estás encantado, seguro. Valencia me encanta, por algo he vuelto. Claro, bueno, ¿y qué pensaste un poco cuando David y Héctor de Pitiminis te propusieron la idea de colaborar con una óptica y hacer tu gracia con sus figuras, tu obra de arte, y que te diéramos una gafa y que te dijéramos, tiene que tener algo que ver la figura con la gafa? ¿Qué se te ocurrió? Hombre, con David y con Héctor de Pitiminis ya había colaborado un par de ocasiones antes que colaborar con ustedes, pero la idea de la gafa me pareció bastante original para empezar, porque, vaya, me refiero, en mi trayectoria he hecho unas cuantas cosas, sobre todo de pintura mural realmente, de personalizar objetos poco. Y los objetos solían ser grandes, pero una gafa pues, me sorprendió bastante. Pero, oye, todos estos proyectos a mí me gustan y dije, va, pues me tiro a la piscina a ver qué viene y a ver cómo lo resuelvo. ¿Y en qué pensaste un poco, en qué te inspiraste? Yo veo que te gustan mucho las figuras geométricas, mucho, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto así? Es decir, estas rayas, estas cosas tridimensionales un poco... que me encantaron. Hombre, pues al principio, pues, bueno, me hablaron los de Pitiminis, me dijeron eso, pues una gafa a juego con una figura de ellos que hacen. De hecho, me ofrecieron varias, elegí el perro globo de Jeff Koons, que siempre me había gustado, incluso cuando había colaborado con ellos, ya dije, esta figura, si tengo la oportunidad, me gustaría personalizarla. Y bueno, pues como la he personalizado es un poco ya no el lenguaje, sino los elementos que suelo poner en mis obras, sobre todo las obras murales que hago en la calle, que suelo combinar últimamente mucho, como me va el tridimensional, pues el tema de las piedras, la rigidez en mis obras, a pesar de las grietas que le haga luego y tal. Es un elemento que siempre me ha gustado acoplar y por otro lado también trabajo a veces con efectos ópticos y claro, efectos ópticos y una óptica... En este caso lo tenías claro que tenías que jugar con eso. Lo tenía clarísimo. Es que además, no sé si se ve bien, luego veréis unas imágenes y tal, y he añadido incluso trozos que sobresalen del famoso perrito y bueno, como veis son coloristas, son divertidas, se pueden graduar incluso además, y entonces bueno, pues pensamos que estamos muy orgullosos de colaborar con artistas como tú, de verdad que sí. Y hay una pregunta obligada que te tengo que hacer. ¿Qué opinas de las gafas? Bueno, vamos a ver, a mí me gustan. Además tuve oportunidad de elegir el modelo cuando me las entregaron y dije, estas. Sí. El tema de los añadidos de la escultura... Desgraciadamente no nos he podido el añadido de las piedras que le quise hacer para que fuese ya una separación cromática, sino volumétrica, incluso para diferenciar esas dos texturas tan diferentes.
La gafa no lo pude hacer, la verdad, porque ya quedaría Es demasiado más difícil, recargada. Claro. Pero yo qué sé, me gustó cómo me quedaron, la verdad. Bueno, pues yo creo que lo más espectacular es que me las voy a poner yo. Y entonces así vais a comprender y vais a daros cuenta de que es una gafa divertida, alegre, simpática. ¿Qué te parece? Me gusta. Quizá tú no te la pondrías, pero yo sí. Y una última pregunta te voy a hacer, Crome, hoy que te tengo aquí. Explícame un poquito qué diferencia hay entre graffiti y arte urbano. Hombre, es una pregunta bastante compleja y yo creo que nadie te va a responder de la misma forma y creo que no hay parámetro definido para ello. Aunque mucha gente siempre suele dividir graffiti y arte urbano con una línea roja. Pero me refiero, para mí no es así. Y quiero recalcar el tema, para mí no es así. Ya. Porque yo creo que es algo que nadie podría soltar una verdad absoluta de decir esto es esto, porque lo digo yo y así. Para mí el graffiti y el arte urbano realmente no tienen apenas diferencia. De hecho, si consideramos arte urbano todas las formas de arte que se puedan ver al aire libre, por ejemplo, o arte callejero, como queramos llamarlo, por tecnicismos el graffiti sería una parte o una disciplina y además cada vez vemos este más movimiento, pero el arte urbano en este caso, si hablamos de todo el arte urbano, ya no obras yo creo que está dentro del arte urbano, yo creo que me quedo con eso. Incluso bailes en la calle, exacto, malabares, etcétera. Claro. Bueno, pues oye, te doy las gracias, de verdad. Eres el primer artista que tenemos aquí con nosotros y te aseguro que os vamos a pedir más cosas. Bueno. Así que muy contenta y de verdad que bienvenido a nuestro local y sobre todo a la salita de Asun. Gracias, Croma. Estoy privilegiado por ser el primero. Muy bien, gracias.